Buenos días, Daniela. Prende tu cámara, por favor. Vamos a dar inicio a la clase. Buenos días, profesor. Buenos días, Daniela. Muchas gracias, Daniela. Aunque en la clase anterior vimos las opciones para hacer pequeñas producciones de video, en la clase de hoy vamos a ver cómo hacer un cortometraje en el aula. Con esta nueva entrada se pretende dar una pequeña guía para aprender a realizar un cortometraje, o sea, un producto audiovisual en el aula o en otro espacio. En varias ocasiones todos hemos podido experimentar el hecho de filmar, ya sea con cualquier cámara de video que tengamos en casa o porque hemos tenido la oportunidad de filmar con cámaras más profesionales de amigos. Pero seguramente las veces que hemos filmado no lo hemos hecho con criterios técnicos y además lo hemos hecho sin fijarnos en detalles importantes y que dan un buen resultado a la grabación final. Producir pequeños videos no es difícil y se puede hacer con los medios que tenemos a nuestro alrededor, pero lo que sí es realmente necesario es tener una gran creatividad y muchas ganas de aprender y realizar el cortometraje. Así que vamos a indicar unos pasos muy sencillos para poder llevar a cabo este proyecto, pero lo dividiremos en los tres apartados siguientes, que son de la idea al guión, del guión a la filmación y de la filmación a la producción. En la primera parte de la idea al guión, antes de, antes que nada, los alumnos deberán idear historias para su cortometraje, o sea, formular el guión. Se puede hacer en grupos y así cada grupo hará su propio cortometraje. Los grupos pueden ser de unas 10 personas cada uno y así se podrá distribuir bien el trabajo a realizar, teniendo en cuenta las profesiones existentes para realizar una obra audiovisual. Estas ideas se pueden acompañar con unos primeros esbozos de dibujos, o sea, bocetos tipo cómic que representan la continuidad de la narración. La historia inventada puede ser real y cotidiana o de ficción, pero debe haber varias acciones paralelas en el tiempo y que finalmente concluyan todo en una escena final. Con la idea entre las manos será necesario crear un guión. Como se ha dicho en el apartado anterior, el argumento del cortometraje puede ser muy simple, pero debe contener diferentes historietas en principio independientes, pero que tengan que ver entre ellas y que finalmente se unan en la parte final del film. Los alumnos deberán tener en cuenta que en el guión puede haber una voz en off, unos diálogos y que además debe describir muy bien el lugar donde ocurre la escena, es decir, interior o exterior, si es de día, de tarde o de noche, etcétera, y que los personajes que aparecen deben estar bien descritos. Para la realización de del guión se puede utilizar el programa de Excel, que es especialmente para crear guiones ya con la estructura adecuada. Además, el mismo programa proporciona algunos ejemplos de guiones. Una vez que tengamos el guión acabado, deberemos organizar cómo haremos la grabación de las diferentes escenas. Por lo tanto, sería bueno realizar un cuadro donde aparezcan estas cuatro columnas que son el diálogo, la imagen, la música y el sonido. Y por último es el storyboard. Sería una especie de guión técnico donde se definiera para cada escena los planos que queremos realizar. Así, en el cuadro diálogo podríamos poner lo que es la voz en off, que se tuviera que decir en el plano en concreto que se definiría en el cuadro de imagen. Igualmente se pondría la música o el sonido correspondiente al plano indicado y finalmente se haría un storyboard, que son los dibujos para cada plano. Pasemos al siguiente, que es del guión a la filmación. Daniela, ¿puedes leer este apartado, por favor?
En este segundo apartado ya estamos viendo en el menú de la producción audiovisual, donde tenemos que llevar a cabo todo aquellos plasmando en el papel del primer apartado. Antes de iniciar con los pasos de este apartado, se podría dejar que los alumnos practicasen un poco con la cámara, haciéndoles hacer una actividad de grabación diferentes planos marcados en la actividad o, o como mínimo que hicieran la grabación de un plano de cada tipo. Esto les ayudaría a coger seguridad con la cámara y no asegurarnos que han prendido bien los tipos de plano, muy bien movimiento de cámara y etcétera. Ok, gracias, Daniela. Entre los diferentes tipos de planos tenemos el plano, lo que es el plano corto, plano americano, el, el plano americano, ok, como te digo, Daniela, tenemos lo que es el plano americano, el plano medio corto, en los cuales se toma ciertas partes del cuerpo. También tenemos el plano panorámico, en las que se enfoca, por ejemplo, en el plano medio se enfoca desde la cintura hacia arriba. Esos serían los diferentes tipos de planos al momento de una grabación. En el momento de preparar todos los elementos necesarios para grabar nuestro cortometraje, así cada grupo deberá repetirse los papeles de los personajes y de cámara. Aunque sería bueno que todos hicieran de actores y de cámaras para ver cómo funciona la grabación de los planos y experimentar la interpretación de diferentes roles. Igualmente deberán aprenderse los textos, diálogos necesarios y elaborados en la parte de la realización del guión. Algunos alumnos pueden encargarse del tema del vestuario, del atrozo, de la decoración, la localización de escenarios, etc. Todas estas cosas son muy necesarias para hacer creíble la obra audiovisual. En el quinto paso, los alumnos deben realizar los diferentes tomas de planos necesarios para construir sus escenas y secuencias, que son los planos que te acabo de enseñar, Daniela, que entre ellos tenemos el plano medio corto, plano americano, entre otros tipos de planos. Estos planos se deben realizar de acuerdo al cuadro realizado en el tercer paso. Aunque no lo grabemos por orden, no pasa nada, ya que realizaremos el montaje posteriormente, en la producción. Pero se deben firmar tal y como se han indicado en los dibujos del storyboard.
porque de esta forma nos aseguramos que nuestro corto tenga una continuidad cuando montemos los diferentes planos. Al realizar un montaje posterior, se pueden permitir errores, filmar más de la cuenta o elegir el orden de las secuencias. Finalmente, finalmente, si se puede realizar efectos especiales, también la grabación del sonido, de rótulos, títulos, etcétera, que se quieran incluir. O sea que al final de la grabación, en la producción, uno puede incluir lo que son los efectos especiales, la grabación del sonido, los rótulos, los títulos, entre otras cosas que uno desea agregarle al cortometraje o al producto audiovisual. De todas formas, esto último actualmente se puede hacer durante el proceso del montaje, como te he dicho, pero no está mal si se quiere incluir de forma más tradicional o clásica. Por ejemplo, al momento de grabar, se grabe también el audio y no en la producción agregar el audio aparte. Por último, el último apartado, de la filmación a la producción. En el momento del montaje del video encontraremos que entramos en uno de los elementos más importantes del lenguaje cinematográfico. En este apartado es cuando el alumno deberá construir la narración de su cortometraje a partir de la unión de los diferentes planos grabados en las fases anteriores. Como guía puede utilizar el guión técnico realizado en la primera fase. Así, poco a poco, montará las diferentes escenas y secuencias de la obra audiovisual y el alumno aprenderá a realizar la mezcla de las imágenes haciendo pruebas de montaje. Aprenderá también a incluir los títulos y rótulos necesarios y a montar el sonido o banda sonora. Seguramente el sonido será grabado en la propia filmación de los planos, pero la voz en off y la música se puede grabar e incorporar en el momento del montaje. Igualmente se podrá incluir efectos especiales de sonido e imágenes y separar las escenas con transiciones como fundido o negro, cortinillas, etcétera. Un programa sencillo para realizar el montaje y que está a disposición de todo el mundo es el Windows Movie Maker, que es un producto del software de Windows que ya viene incluido. Este último paso puede ser la reproducción de los cortometrajes ya finalizados, el resto de la clase con los padres presentes, etcétera, y con la posibilidad de presentar algunos de los cortometrajes en concursos o festivales, ya que la inclusión y la utilización de las nuevas tecnologías informáticas hace más fácil el montaje y la presentación de productos cinematográficos de calidad. Ok, Daniela, eso sería todo. ¿Tienes alguna pregunta con respecto a la creación del guión, de la idea No, del guión? no. Ok, Daniela, ¿me puedes decir un tipo de plano cinematográfico? Cualquier plano, profesor. Correcto, cualquier plano puede ser. ¿Plano de qué? Disculpe. Como te indiqué en antes, existen varios tipos de planos al momento de grabar una escena, ¿no? Tenemos el plano detalle, que es el plano que se enfoca en el detalle de la filmación. Tenemos el plano americano. El plano entero captura a las personas de pie a cabeza. Correcto, Daniel. Como puedes ver, estos son los tipos de plano. Plano detalle, primer plano, que es el que enfoca solo en la parte del rostro. El primer plano va desde los hombros hasta el rostro. El plano corto es desde el tórax hasta arriba el rostro. Plano medio largo ya va desde la cintura. El plano americano va de los tobillos. El plano entero es completamente el cuerpo y el plano general es en sí cualquier plano normal que haces con la cámara sin zoom, sin nada.
¿Tienes alguna duda con respecto a los tipos de plano o a la formulación del Mm, guión, a la grabación? no, ¿No? Ok, listo, Daniela. Vamos a pasar a explicar la tarea entonces. La tarea en clase consta de responder las siguientes preguntas. ¿Qué elementos básicos componen un guión? ¿Cuál es la diferencia entre un guión técnico y un guión literario? Y por último, ¿cómo influye la estructura del guión que tiene inicio, desarrollo y desenlace en el impacto de la historia? ¿Alguna pregunta con la actividad, Daniela? no, Ok, la siguiente actividad, que es la actividad en casa, consta de investigar y mencionar tres guionistas famosos y una obra importante de cada uno de ellos, y a base de la investigación que haces, escribes un breve guión de una escena de entre 5 a 10 líneas con dos personajes y una situación en conflicto. La situación en conflicto puede ser de una pelea o en un desacuerdo o una conversación, entre otras. ¿Alguna pregunta con respecto a esta actividad, Daniela? no, Ok, ¿puedes realizar ambas actividades? sí, Ok, Daniela, gracias. Entonces eso sería todo, Daniela, con respecto a la clase y actividad que tienes que realizar. No te olvides que tienes que subirla a las 10 de la noche, antes de las 10 de la noche, porque cierran a las 10 del día de hoy.